y ahora estamos teniendo contacto con Santiago Aguirre, el director del Centro Pro Derechos Humanos. Muchas gracias por estar con nosotros y ahondaremos en esta publicación que vi en sus redes sociales. ¿Qué tal, Santiago? Carlos, buenas tardes y buenas tardes también a todo el auditorio. Un gusto estar en tu espacio. Muy bien, pues el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hace esta publicación en la cual señala puntos muy específicos que les preocupa. A mí me llamó la atención esta modificación que no se ve hecho. Señalan ustedes que había un artículo que permanece sin cambios desde 1857, era antes el artículo 122, y que se adoptó con la intención de limitar el poder militar en aquellos tiempos y que ahora se pretende modificar. ¿Cómo sería esto, Santiago? Sí, Carlos, muchas gracias. Lo que estamos intentando alertar mediante esta publicación en redes sociales es sobre que la discusión que se realizará, entendemos, el día de mañana sobre la Guardia Nacional, no se limitará a debatir la adscripción de la Guardia a la Sedena, que ya parece prácticamente un hecho consumado y sobre lo cual los organismos de derechos humanos insistentemente hemos expresado preocupaciones porque implica renunciar ya de forma definitiva a que México cuente con una policía civil de alcance federal, sino que estamos intentando alertar de que lo planteado va más allá, Carlos, porque se incluyen reformas a otros artículos de la Constitución que estrictamente no están vinculados con la Guardia Nacional. Y es el caso del actual artículo 129, Carlos, que como bien dices tiene su origen en lo que fue el artículo 122 de la Constitución de 1857, que tiene un texto muy preciso que buscaba acotar el tipo de actividades que las Fuerzas Armadas podrían realizar en tiempos de paz. La propuesta actual es reformar este artículo para que el Ejército pueda prestar pues prácticamente cualquier servicio que así le solicite el titular del Poder Ejecutivo. Y desde nuestra perspectiva nos parece que esta es una habilitación demasiado amplia que contraviene la intencionalidad que tenía la Constitución de restringir en tiempos de paz el rol del Ejército, Carlos. Bueno, pues ahí está esta otra modificación. ¿Qué otro punto les preocupa, Santiago, de la forma en la cual se presenta este dictamen que se comienza a discutir y que transferiría la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional? Bueno, propiamente, Carlos, la modificación del artículo 21 es en sí misma preocupante. Se había entendido que al disponer este artículo que las fuerzas de seguridad debían ser civiles, nos otorgaba a los mexicanos y a las mexicanas una garantía del funcionamiento de las instituciones de seguridad que estaremos perdiendo. Y nos preocupa también, Carlos, la modificación al artículo 13, que va a plantear una suerte de ampliación del fuero militar para los elementos de la Guardia Nacional, aun cuando desempeñen una función que es materialmente civil, como es la de seguridad pública. Pero más allá de lo que está presente en el dictamen que será discutido, Carlos, creo que la gran preocupación que tenemos muchos de los organismos de derechos humanos es que este creciente aumento de atribuciones a favor de las Fuerzas Armadas no está yendo aparejado de un progresivo incremento de los controles civiles sobre su actuar. Se les están dando prácticamente cheques en blanco porque además, pues algunas de las instancias creadas para controlar abusos como la CNDH, en los hechos han dejado de cumplir su función. Y este tema de aumentar los poderes sin aumentar los controles, creo que es el que coloca las máximas preocupaciones de los organismos de derechos humanos y por eso hacemos estas publicaciones en redes y agradecemos poder estar en tu espacio para compartirlas con tu auditorio. Sí, pero sin embargo será un hecho, Santiago, así como sucedió con la reforma al Poder Judicial, será un hecho que los diputados aprueben sin muchas observaciones, quizás de ninguna, esta iniciativa. Los senadores, ¿qué se puede hacer a partir de este cambio de adscripción de la Guardia Nacional? ¿Qué podría hacer una institución como el Centro ProDH? Así es, Carlos, lo dices bien, es prácticamente un hecho consumado.
Hay que decir también, en honor a la verdad, Carlos, que en el pasado el PRI y el PAN tampoco es que se hayan caracterizado por construir controles civiles externos sólidos respecto de las Fuerzas Armadas. Ojalá que en el debate que viene, Carlos, las formas sean diferentes. Es cierto que forma es fondo y lo que vimos la semana pasada en la reforma judicial es muy preocupante. Y respecto del contenido material de la reforma, ojalá que hacia adelante en la legislación secundaria que tenga que discutirse se logren introducir controles externos civiles más robustos sobre las Fuerzas Armadas para evitar que esta concentración de poder redunde en actos de violación a derechos humanos o también, Carlos, en actos de corrupción que están ocurriendo y que hoy suceden al amparo de figuras como la Seguridad Nacional que le permiten al ejército pues no tener prácticamente ningún tipo de supervisión. Bien, pues atentos entonces, ya nos queda más que observar lo que viene más adelante. Gracias, Santiago. Al contrario, Carlos, a ustedes como siempre, un saludo. Muy amable.